cosa es... Bienvenidos a un nuevo video de mi canal y bienvenidos a mi humilde hogar. Sean todos mis invitados de honor. En el día de hoy vamos a hacer el house tour y no se vayan porque hay muchas sorpresas. El día de hoy vamos a conocer además las instalaciones del complejo de edificios donde yo vivo. Así que no se muevan de ahí y si no te has suscrito todavía, suscríbete aquí abajo. Camina con Karen por dentro de mi hogar. Sean bienvenidos. Bueno amigos, esta es la primera área que se encuentran en la casa. Tenemos un departamento bien pequeñito, pero antes les tengo que leer las normas de esta casa. Sí, como no, si son invitados tienen que saberse las normas. Aquí las tienen puestas. Este cartelito lo traje yo desde Cuba la primera vez que vine. Estaba empezando con Javi y teníamos que tener claro las normas de convivencia. Y aquí se las puse. Enfadarse muy poco, saber perdonar, gritar solo de alegría, reírse más de 300 veces al día, reír a carcajadas, abrazarse muy fuerte, sonreír cada día, llorar pero solo de emoción, ser feliz y quererse un montón, además de limpiar, cocinar, fregar, ordenar y hacer el café. ¿Qué les parece? Y ya que tienen claras las normas de la casa, paso a contarles un poquito de esta área de acá. Acá, como les estaba explicando, tenemos un departamento bien pequeño. Les voy a ir contando la historia, pero bueno, ahora mismo esta área es donde ponemos las cosas que utilizamos diariamente. La zapatera, acá en Dubái es muy recomendable dejar los zapatos en la puerta. De hecho, tengo un cartel puesto porque además de todo tengo las niñas y las personas generalmente por cultura se quitan los zapatos, pero yo por el virus mando a que se quiten los zapatos también, no me traigan las infecciones de la calle. Entonces es fundamental dejar los zapatos de Camina con Karen en la entrada de la casa. También tenemos acá el coche que sacamos a Vanesita y la aspiradora y bueno, nada, este tipo de cosas, la mochila de la escuela de Nicole. Este tipo de cosas que se utilizan a diario pues los colocamos en esta pequeña área de acá, en este pequeño pueblo. Tocando el tema de, esto no es una aspiradora, esta es la mujer de mi vida, yo la amo, ella me ha alegrado mis días de tristeza. Yo tengo que limpiar todos los días por las niñas, además de que este país tiene mucha arena y todos los días hay que limpiar, entonces ella es el amor de la mía vida, la amo. Entonces saliendo de esta área tenemos la cocina, que para mí es fundamental en una casa. Paso muchísimo tiempo ahí elaborándole las comiditas a las niñas y estoy feliz con mi cocina. Bienvenidos a mi cocina. Es algo que me maravilló cuando nos pasaron para este departamento, porque a pesar de tener un departamento más grande en la otra casa, este tiene más espacios para guardar y no tener tanto reguero en la meseta, que eso es algo que me altera. Entonces, como pueden ver, esta es la cocina, que es por inducción. La cocina fue algo que cuando llegué me chocó porque yo nunca había visto una cocina así como esta. Inclusive había conocido cocinas eléctricas, pero no como esta, así por contacto. En Cuba, si me está viendo algún cubano, sabe que todas las cocinas son de gas, por balita de gas. Y bueno, pues esto fue algo que quería contarles porque sí me chocó cuando vine a Dubái. No sabía funcionar la cocina, pero es espectacular. Entonces, por ejemplo, de tanto espacio que tengo, este pedazo, como pueden ver, es súper amplio. Aquí yo pongo todas las cosas de hornear,
de hacer dulces, me encanta hacer cosas con las niñas. Bueno, Vanesita todavía está pequeña. Bueno, les sigo enseñando un poquito los estantes, que yo sé que ustedes son súper curiosos. De este lado de acá, bueno, pues ponemos los sazones, el café, el azúcar, la sal, este tipo de cosas, los frutos secos y todas esas cosas los pongo en este estante. Como pueden ver, son gigantes. Y en este del lado de acá, pues guardo todo lo que es de vidrio, las tazas, los vasos, las copas, ese tipo de cosas. Y aquí abajo tenemos también un lavaplatos. Les hago la historia del lavaplatos, que yo no uso generalmente mucho. Yo friego los platos como cualquier ser humano y los pongo dentro para que escurran. Eso sí, cuando tenemos fiesta, tenemos invitados como ustedes hoy y se ensucian muchos platos, bueno, pues sí los lavo en el lavavajillas, pero realmente no los uso mucho, muy a menudo. Bueno, si se preguntan dónde está el refrigerador, este es el refrigerador. Acá forma parte de la mueblería de la cocina. Ustedes saben las cosas que compramos en Carrefour. Si no has visto ese video para saber lo que yo como, ve a verlo, así que te lo voy a estar dejando al final. Y abajo es que está el congelador. Es súper curioso como acá los congeladores están abajo, no están arriba como en Cuba o como los refrigeradores convencionales. Entonces, quería enseñarles también otro amor de mi vida. Yo soy muy romántica con mis equipos y bueno, pues la cafetera que me alegra mis días, mis 24 horas del día. Y mi café favorito, que es este Expreso Intenso, está delicioso. Así que si quieren que les haga un café, déjenmelo dicho en los comentarios. Karen, hazme un café, que ustedes son mis invitados. Entonces, continuando con la cocina, tenemos también el horno. El horno funciona de maravilla. Aquí he hecho pizzas, he hecho cake, he hecho cupcake. Me encanta la cocina, así que para que me vayan conociendo un poquito más. De este lado de acá, bueno, pues la famosa arrocera. La reina, que me la compré hace muy poquito, pero la necesitaba porque a veces tengo que salir a la calle y preferiblemente dejo la comida haciéndose y ya cuando llego pues ya está lista. O sea, era algo que necesitaba y estoy feliz. Y algo muy común es que acá las personas se compran estas neveras. Nosotros tenemos contrato con My Dubai. My Dubai, págame que te estoy dando promo. Entonces, generalmente dicen que el agua de Dubai se puede tomar del grifo. Yo no lo recomiendo, yo no tomo el agua del grifo. De hecho, tengo algunas malas experiencias con eso, pero bueno, esta nevera saca el agua fría, el agua caliente y el agua del tiempo. O sea, me hace absolutamente todo. No hay que estar abriendo el frío ni nada de esas cosas. Y si se estaban preguntando esta puerta secretísima que hay en la cocina, ¿para qué cosa es? Bueno, pues les enseño que de secreto no tiene nada. Es el cuarto de lavado y estoy lavando, así que no se fijen mucho en el reguero. Pero bueno, básicamente este cuartico es el cuarto de lavado. Acá se pone todos los implementos para lavar, la ropa sucia. Y bueno, pues está la lavadora conectada. También además tengo cajas y tengo muchas cosas. Ya les estaba contando que venía de un departamento bastante grande, pero este cuartico de lavado pues es bastante grandecito y me caben las cajas del televisor y esas cosas. Es el cuarto de lavado. Entonces quería enseñarles también dónde guardo los platos, porque ustedes dirán, ¿y dónde comen? Bueno, pues acá en esta gavetica tenemos los platos y en esta otra gaveta tenemos todo lo que son los granos, los enlatados, fideos, ese tipo de cosas, pastas. Las cosas de granos que se guardan acá. Qué divina que se cierran las gavetas. Entonces, siguiendo por este mismo pasillo, les quería enseñar el baño de visitas. Pero antes de entrar al baño de visitas, se me olvidó comentarles esta persiana que ven aquí, que es como un cuadro. Bueno, pues dentro tiene todo lo que es el sistema del internet de la casa. Y si tuviéramos teléfono de línea, pues también se conecta ahí, que no lo tenemos, pero bueno.
Este es el sistema de internet. Y entonces vamos a ver el baño de visitas típico en Dubái. Casi todas las casas, por no decir todas las casas modernas, tienen este tipo de baño de visitas, y para mí es fundamental ahora con este tema del COVID. Bueno, pues la gente entra a la casa y directamente pasa y se lava las manos. Este es el baño de visitas, así no tiene que coincidir con el baño principal de la casa. Tiene 2 baños este departamento. Tiene un montón de estantes también, súper práctico porque ahí yo guardo un montón de cosas. Y acá me tienen a mí. Recuerda que si no te has suscrito, suscríbete, ¿qué esperas? Y dale like si te gusta mi casa y si te gusta mi video. Y no te vayas porque recuerda que vienen muchas sorpresas. Camina con Karen. Por todo el departamento pueden encontrar estos botones que son para el agua fría y el agua caliente. O sea, tú lo aprietas y ya el agua sale templada porque las llaves están preparadas para eso. Este es el aire acondicionado de la sala. Tenemos 2 controles, uno también en el cuarto. Y entonces de este lado de acá tenemos el comedor. El comedor, como ven, la casa es pequeña pero tiene buenos espacios. Nosotros veníamos de una casa, como les contaba, más grande. Teníamos 2 habitaciones. Y una semana antes de traer a Nicole para Dubái, bueno, pues nos cambiaron de ese departamento y nos trajeron para acá. Nos hemos tenido que ir acomodando a como hemos podido, pero bueno, estamos juntos, estamos felices como familia. Y este es mi humilde hogar hace un año. No te vayas porque al final del video te voy a estar contando cuánto pagamos de renta en esta área de aquí, luego de haberte enseñado todas las áreas que hay en la zona de estos edificios. Entonces, este es el comedor. Como pueden ver, lo usamos los fines de semana cuando están Nicole y Javier juntos acá. Entonces yo estuve un tiempo arreglando uñas hasta que empezó la pandemia y yo estaba embarazada. Entonces me dio miedo continuar con que entraran muchachas y personas de la calle. Y bueno, pues me quedé con muchísimas cositas con las que yo me arreglo y así no gasto tanto dinero. Y ahora mira este lado de acá que te enseño la habitación de Nicole. Entonces, mirando el espacio que teníamos, le compramos este mueble a Nicole que recoge todas las necesidades de ella. Por ejemplo, tiene el escritorio, tiene gavetas para guardar sus cositas, tiene además aquí arriba, tiene la cama. Esto es un librero que me regalaron y que pegaba absolutamente con la cama. Tiene sus juguetes, tiene todo. Es muy cómoda de subir. Y de este lado de acá tiene hasta un closet. O sea, recogimos todas las necesidades de Nicole en un solo mueble. Estuvimos buscando y bueno, en IKEA lo compramos. Era última colección que había salido en ese momento y cabía exactamente en este espacio que teníamos aquí. ¿Qué les parece? De este lado tenemos el parque de diversiones de Vanessa. Es algo que recomiendo mucho para todos los padres que tengan niños así de esa edad, porque a medida que Vanessa fue creciendo se fue convirtiendo en el huracán Vanessa y todo lo toca, y por lo menos aquí la tenemos localizada. Inclusive duerme la siesta en ese colchón donde está sentada Nicole en estos momentos. Ella duerme su siesta ahí, se pasa la tarde ahí jugando con sus juguetes y tiene espacio para caminar. O sea, es algo que me resolvió muchísimo la vida con Vanesita. Ahora mira, acompáñame. En esta puerta tenemos otro cartel que también tiene el mismo tiempo de las reglas de la casa, donde todo es amor y felicidad. Acompáñenme a la habitación. Como pueden ver, les he estado explicando los espacios que tiene la casa y la habitación. Miren cuántas cosas tenemos acá. Hemos tenido que ir adaptando a nuestra vida.
Bueno, la cuna de Vanesita, que también ha ido evolucionando con su edad. Teníamos una muy pequeñita que también me regalaron. Y bueno, esta pues evolucionó a más grande cuando Vanesita creció un poquito. Esta es mi área favorita de toda la habitación. Sí, no es la cama, es esta área. Acá yo tengo mi micrófono para grabar mi música. Ustedes saben que yo soy cantante. Tengo todo, aquí paso la mayoría del tiempo estudiando, editando, trabajando. Así que esta es la parte de la casa donde paso un poco más de tiempo. Me gusta mucho estudiar y superarme cada día, así soy. Entonces tenemos dos gaveteros porque, como les estaba diciendo, tenemos bastantes cosas. Aquí tenemos puestos los perfumes de Javi y míos. Y de este lado, todos mis maquillajes. Las personas que bien me conocen saben que amo el maquillaje. Y bueno, pues paso bastante tiempo maquillándome. Me encanta maquillarme. Déjenme dicho en los comentarios si quieren que les haga un video de Maquíllate con Karen. Ahí se los dejo. Este es el gavetero de Vanesita, que también se lo compramos para acomodarle las ropas. Ya ustedes ven que hemos estado comprando cosas y nos hemos estado haciendo de cosas para acomodar la mayor parte de la ropa, porque en la otra casa teníamos dos closets gigantes y llegamos acá y somos más y tenemos menos closets. Pero bueno, hemos ido resolviendo con estas cosas, y el aro de luz que ven aquí es para cuando me maquillo, básicamente, que me dé un poco más de luz. Miren qué vista más linda tenemos en la habitación. Y entonces de este lado tenemos la cama donde se duerme, mal pensados. Si seguimos por aquí, entonces quería enseñarles los closets. O sea, el closet. Tenemos un poco de espacio solamente, pero sí que es verdad que en la otra casa teníamos dos closets mucho más grandes. Y bueno, pero este está muy bien. Y aquí hemos tratado de acomodar un poco pues las cosas. Y aquí tenemos pues el baño principal. Sí, la casa tiene dos baños. Y este es el baño principal. Acá yo tengo mis pomitos de cositas. La bañaderita de Vanessa, la bañadera de nosotros, y bueno, básicamente este es el baño principal. Esta es la mangona de Javier, a él le encantan las plantas y bueno, tratamos de tener siempre un pedacito verde dentro de nuestra casa. Y acá de este lado, bueno, pues ya tenemos la sala. No se vayan porque en el balcón no vamos a enseñarle la vista de día, se la voy a enseñar de noche. Así que quédate hasta el final del video porque de noche todo es mucho mejor en Dubái. Miren la sala. Acá, bueno, pudimos colocar la foto familiar, que era algo que me hacía muchísima ilusión, tener una foto de toda la familia unida, siguiendo la misma línea de las fotos. Bueno, como pueden ver que me encanta tener recuerdos. En este cuadrito tenemos las fotos de nuestra boda. Como pueden ver, aquí tiene dos anillitos. Esta es una foto en las primeras navidades de Vanesita. Tenía 2 meses o 3 meses. Y este cuadro que le tengo muchísimo cariño, que me lo regaló mi amiga Susana. Mi amor, si estás viendo este video, te mando un besito. Ella hace estas manualidades tan preciosas y me regaló ese cuadrito. Y bueno, nada, de las segundas navidades de Vanesita. De este lado tenemos el balcón, pero no
enseñar ahora, se los voy a enseñar por la noche, que la vista es maravillosa, así que no te vayas, quédate aquí, que te voy a enseñar el balcón con las vistas que tiene de noche, no de día. Y bueno amigos, casi estamos terminando el video del día de hoy, pero no se me olvidó que quería comentarles el precio de las rentas acá en esta área donde yo vivo. También quería comentarles que estoy preparando un video donde les voy a estar mostrando algunas rentas en otros departamentos, en otros edificios, porque yo sé que esto es un dato muy interesante y puede que muchas personas sientan curiosidad. Entonces déjenme dicho en los comentarios si les parece bien la idea, si quieren ver este video visitando algunos otros edificios, otras áreas, si quieren ver otros departamentos, déjenmelo dicho en los comentarios. Volviendo al tema de las rentas, acá en estos edificios los departamentos de una habitación rondan entre los 110.000 a los 120.000 dirhams por año. Todo esto depende y varía del arrendador, depende de la vista que tiene el departamento y también depende si viene amueblado o no. Los departamentos de 2 habitaciones están alrededor de los 140, 150, de 3 habitaciones va en escala, más o menos lo mismo de lo que les comenté de una habitación como este. Realmente cuando nosotros llegamos aquí, este departamento costaba 70.000 dirhams al año, 75.000, rondaba por allí. Pero los precios se dispararon muchísimo luego que pasó la Expo 2020 aquí en Dubái. Los precios se estratosferaron y entonces en la actualidad todo sigue bastante caro. ¿Cómo es que nosotros vivimos en este departamento? Bueno, por el contrato de Javier, por la compañía de él, le dan un X dinero al año en su contrato para vivir y para arrendarse. Entonces, estos departamentos, independientemente del allowance que le dan a Javier para vivir, él tiene que pagar siempre la diferencia de lo que cuesta, porque realmente son más caros del dinero que a él le dan por su contrato de allowance. Así que nada, espero que este dato les haya sido de todo su interés. Bueno amigos, aquí estamos un poco a contraluz, por eso yo prefiero la vista de noche. Vamos a cambiarla así. ¿Ven? Qué hermosa la vista de noche. Quería enseñarles también un poco la parte donde nosotros vivimos. Es un área bastante céntrica, por eso también son los precios. Me encanta asomarme al balcón y disfrutar de la vista cuando no hace tanto calor. Es una vista maravillosa, la adoro. Entonces amigos, no olviden suscribirse a mi canal porque vamos a dejar las áreas del edificio y de toda la comunidad para una parte 2 del house tour. Quise hacérselo bastante extenso para que vieran a detalle mi casa, cómo es que yo vivo, cuánto pagamos de renta. Espero que este video les haya servido de mucho y que hayan entendido todo lo que les expliqué. Pero en la semana que viene no se lo pierdan porque vamos a enseñarles, como les prometí, todas las áreas que nosotros tenemos para disfrutar aquí en el edificio. Vamos a estar viendo el gimnasio, vamos a estar viendo la piscina, que es la piscina más grande de todo Dubái. Vamos a estar viendo qué nos rodea para divertirnos, para tomarnos un café. Así que no se lo pueden perder, suscríbete y déjame un riquísimo like. Y bueno, nada amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mi casa. Son siempre bienvenidos de poder entrar. Ha sido un placer enorme tenerlos hoy como invitados de honor a todos ustedes. Si les gustó mi video, recuerda suscribirte aquí abajo, déjame tu like y déjame dicho en los comentarios. Así que nada, nos vemos en la próxima aventura en un nuevo video de Camina con Karen. Los quiero muchísimo a todos y vuelvan cuando quieran. Bye bye.